Homero Cortés, bienvenido. Gracias, Pablo. Buenos días. En pie de guerra, como siempre, ¿no? Porque la imagen que tengo de ti es como la de un general frente a un ejército cuando sales con esos tambores a las calles en Bogotá. A mí eso me emociona muchísimo. Eso es lo que pretendo, que sea un ejército de arte y que la gente sienta que forma parte de un ejército en el cual debe armarse y debe prepararse como si fuera una guerra. Y el tema es que la guerra es una guerra artística, es una guerra de amor, es una guerra de buena energía. Puede ser una guerra llena de una energía transformadora para el bien común, por el bien de todos. Y uno se siente muy poderoso. Y yo me siento en una batalla, antes de empezar una batalla, a mí me gustan mucho las películas bélicas y me siento así antes de iniciar a tocar con Ainja o cuando hacemos los Ainjalas, que somos cientos de personas. ¡Guau! Es un poder increíble. Y yo te veo a ti, por ejemplo, como con las manos diriges a una banda enorme que a su vez está marcándole el ritmo a una multitud. Eso es un poder muy tenaz. Yo cuando vi eso por primera vez me quedé impresionado. Tú tienes un vídeo que han visto 100 millones de personas. Yo dije, Sí, ¿esto qué locura. locura es? Este tipo tiene un poder increíble. Yo te digo una cosa, yo nunca había disfrutado tanto haciendo una intro para una entrevista como esta. ¿Qué te parece si la ponemos? Va, Listo. pongámosla. Hagamos lo posible, hermano, para que la gente, los niños de este país no mueran de hambre. ¿Cuál es el papel del arte? Queremos que la gente no muera en ese país por pensar distinto. ¿Qué sentido práctico tiene tanto esfuerzo y disciplina y creatividad? ¿Para qué sirve realmente el arte? En la ola de violencia que azota Colombia, la juventud ha dado una respuesta contundente, porque sin ponerse de acuerdo, decenas de miles de artistas de todo el país han salido a las calles de Colombia y del mundo, armados con pinturas, con instrumentos musicales y con su propio cuerpo, a marcarle el ritmo a la protesta social de millones de personas que se niegan a seguir avanzando hacia una dictadura. Esos artistas han convertido las calles en escenarios vivos y las paredes en lienzos que gritan al mundo que por fin una generación de colombianos le plantó cara a la codicia asesina de unos pocos, que se han apoderado del país, de todo el país, y que no dudan en matar para conservar sus fortunas. Esos artistas han dicho que hay una juventud que no está dispuesta a tolerar hambre y miseria. Y aunque borren sus murales y vacíen las calles a punta de bombas y disparos, y se gasee a quienes tocan, y se aprecie a quienes bailan, y se asesine a quienes cantan, el mensaje de libertad se ha lanzado y está allí, indeleble y atronador, para que lo escuche el planeta entero. Un mensaje de talento y valentía que contrasta con el silencio de muchos artistas y deportistas famosos que por cómplices y cobardes han salido del corazón de los colombianos. Han caído de sus pedestales, igual que las estatuas que hemos derribado estos días, porque cuentan una historia que no es. El arte popular, el de verdad, el que representa los sueños de la gente, ha pasado a la primera línea, a inspirar, a animar a todos en la lucha, porque el arte es resistencia en estado puro. Hace un tiempo te dije, hueputa Iván Duque, te dije que no quería ver más sangre derramada en la tierra. Te dije que respetaras a la gente. Te lo dije en tu cara. Siguen derramando sangre en el país. Sigue muriendo gente porque sí. Porque tu gobierno no sirve para un culo, para nada. Esto son palabras mayores. Hay que decir que tú eres un artista, aparte de genial, muy reconocido internacionalmente. Tienes una gran trayectoria. Has estado con agrupaciones, la colombiana Cimarrón, muy conocida, nominada a los Grammy. Eres excomponente de la compañía española, de la Banda del Zurdo. Has colaborado con compañías como el Circo del Sol, Comedians. Tu trayectoria internacional es importantísima. Cuéntanos cómo surge Ainja. ¿Qué es Ainja? Ainja es el reflejo de lo que vengo siendo yo con veintipocos años.
Y cuando inicio en la banda del Zurdo en España, yo estuve con ellos 7 años. Yo recuerdo que pues con mucho cariño yo les decía, ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Metamos aquí coreografías, ¿no? Y ellos a veces decían, sí, no, bueno, suave. Entonces, bueno, yo pensaba, bueno, ok, no pasa nada. Y poco a poco como que la idea se fue fortaleciendo en, no, pues yo creo que voy a hacer mi compañía. Decimos en Colombia, no, voy a hacer mi parche y yo veré cómo lo dirijo, por dónde quiero que vaya, qué alineamiento quiero que tenga, qué características como espectáculo y como proyecto, como compañía. Y bien, y eso se empieza a forjar con más fuerza cuando tengo 25 años, que la idea es lo importante, ¿no? La idea mueve al ser humano. Entonces ahí ya surgió la idea y dije, listo, ok, voy a hacer el proyecto multidisciplinar, con percusión, sobre todo muchos tambores, que es lo que más me mueve, me motiva, me apasiona. Y voy a mezclar pues la danza, el teatro, ¿no? Bien, a los 26 años inicio a escribir el proyecto, todo pues con detalles, cómo lo iba a formular, tiempos, costos, absolutamente todo. Y ya, y lo envié a instituciones que desconocía completamente porque me fui a los 15 años para Europa y les lo envié aquí a IDARTES y tal, y a la espera, ¿no? De que ojalá me aceptaran en ese entonces el apoyo, que solo pedía difusión por las redes y el espacio para realizar las audiciones, no más. Yo no pedía plata ni no nada, solo esto, con 26 años. Y sí, me dieron la respuesta positiva y de hecho recuerdo las palabras de la directora de la Fundación Gilberto Alzate y de IDARTES en ese momento. Me dijeron, Homero, si ese proyecto llega a salir como lo has plasmado en el papel, créeme que nos vamos a sentir, bueno, muy orgullosas y felices, increíble. Y yo ahí como, siempre tienes una duda, ¿no? Y dije, sí, así va a salir, así va a ser. Y salió. No, salió mucho mejor. Salió mucho mejor, mucho más potente, mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más rápido. Hermano, ¿no? ¿y en qué momento decides sumar ese poder artístico de Ainja a la protesta social? Pues de siempre, realmente de siempre, porque, bueno, te cuento que aquí hay cosas, pues como en todos los países, me imagino, restricciones en temas de permisos, de aquí no toques, aquí sí, que la policía, que no dieron el permiso, no, que aquí, ¿cuántas personas son? Uy, muchas, no, eso es 2 meses de antelación al permiso. Bueno, un montón de vainas que yo digo, pero ¿por qué si este país es muy bello, pero su organización a veces y sus gobiernos es un descaro, es una corruptela increíble, y a veces aquí pues la policía que te venga a joder por hacer una muestra artística, hombre, mientras pasa lo que pasa, tú lo sabes muy bien en la ciudad y en el país, sí. Ahora todo el mundo lo sabe que está pasando aquí en Colombia, tanta barbarie e injusticia, pues a lo que voy es que recién llegado a Colombia me decían, ¿y el permiso? No, yo qué permiso, yo me hacía, no, pues no sé dónde estará el permiso, porque a veces no me lo daban o tenía que hacerlo con más tiempo mientras me fue acoplando. Después me di cuenta que no hacía falta ni siquiera permiso. O sea, sí que lo debes solicitar, ¿no? Pero yo dije, no, ya basta, qué permiso ni qué nada. Yo al principio llegué como queriendo hacer bien la tarea, pero después vi como ahí me ponían como trabas y no, y después veían otras propuestas artísticas en la calle, tal vez no tan grandes, pero bueno, pues hagámosle, ¿no? Y a partir de ahí ya, entonces pienso que esa forma también a veces de la subversión de ir pues ya a la mansalva como si no hubiera ni ley ni orden, para la expresión artística y la expresión humana me parece un acto de revolución grandísimo. Imagínate si todas las compañías de arte de este país y del mundo salieran a las calles a hacer actividades, porque sí, allí, acá y acá, tratando de no incomodar tipo otras presentaciones, o que algunas veces nos pasó de incomodar una misa, ¿no? Entonces, bueno, esperamos a que terminara la misa. ¿Cuál fue ese sentimiento tuyo cuando te encontraste con Duque? Te dio la mano, te miró con esa mirada, no sabían ni cómo quitarte de ahí, estaban todos los que estaban alrededor súper incómodos contigo, estaban casi que te empujaban, ¿no? Sí, no, pero pues te cuento la anécdota, fue muy curiosa la anécdota, porque justamente en ese entonces mi madre aún vivía en España, ella vivió allí 20 años y vino hace casi 2 años para Colombia, hace poco, y en ese entonces estaba solo de visita
ese día y pues nos fue a ver a India. Y bien, entonces estábamos ahí haciendo un recorrido, nos había contratado el Ministerio de Cultura y estábamos ahí llegando a la Plaza Bolívar, pasamos la Plaza Bolívar y la chica de logística dijo, por favor, a India, esperen aquí un momento, mientras la otra compañía pasa ahí, saluda al presidente y continúa. Perdón, ¿cómo que saluda al presidente? Sí, es que aquí adelante está el presidente Duque, entonces esperamos un momento y ya, entonces pasan ustedes, los saludan o no, como quieran, y siguen. Ah, tú no sabías ni siquiera que estaba el presidente ahí. No, yo no sabía que estaba el presidente ahí. Y entonces me dijeron ahí, un momento, estaba a 50 metros allá adelante. Después yo sí vi allá como escoltas, cámaras, un tumulto de gente. Y mi madre estaba ahí, ¿no? Ahí viendo y tal. Y yo de una vez, estábamos tocando, ¿no? Punto, no, terminamos de tocar, ¿no? Y yo estaba así encendido, me encendí y les dije a los chicos, a las chicas, hey, ahí ya, hemos terminado, ¿listo? Nosotros, yo no voy a pasar por delante de ese hijo de puta, aquí nos quedamos, ¿ok? O sea, ahí ya no va a pasar delante de ese tipo. No voy a pasar delante. Aquí termina nuestro espectáculo, bueno, nuestra intervención, recogemos nuestras cosas y nos vamos. Todos quedaron así, algunos como que, bien, otros así todos sorprendidos. Y está mi madre ahí, ¿no? Y me dice, Homerito, ¿cómo que no vas a pasar o sea, no vas a terminar? Yo le dije, no, madre, yo no voy a pasar delante de ese tipo. No me importa, si no me paguen, yo ya les pago a mis artistas. O sea, no me importa nada. Yo no pienso pasar delante de esa marioneta y de ese, o sea, no quiero, me daba de todo, de verdad, no quería. Y me dice ella, pues aprovecha, pasa por delante y o sea, aprovecha y tú debes terminar lo que empezaste. O sea, debes terminar tu presentación, esté ahí pues quien esté, y si quieres entonces, dile algo, tranquilízate y dile algo. Yo estaba, pero putísimo porque, bueno, no sé, por esa, me generó eso. Yo soy también, de entre mi querer ser bien lógico y meterle razón a la mayoría de cosas, también soy muy pasional y visceral. También esa característica la tiene India, ¿no? Y bueno, entonces ya me hizo ahí como tranquilizar de verdad y me hizo pensar y ya y dije, ok, pues sí, tenía razón, obviamente, también tenía razón. Y dije, listo, ok, paso adelante. Entonces yo que iba a saludarlo y que hola, buenos días, adiós, no, listo, voy a parar y le voy a decir lo que quiero decirle, que ya, que no, que pare, que no se meta ya más con el país y que no quiero más sangre en el país, que es un país muy triste, es un país realmente cuando tú vas a otros países, yo le comento aquí a la gente o le comparto, yo llegué allá a Europa y yo sentí que Europa me dijo, hola Homero, no sabemos quién eres, no sabemos de dónde vienes, no sabemos qué vas a hacer acá, pero lo único que te aseguramos es que aquí no te vamos a matar porque pienses distinto o porque tengas una inclinación religiosa o sexual diferente. ¿Ok? Eso te lo aseguramos. ¿Ok? Aquí tu integridad no le va a pasar nada. No vas a morir. ¿Listo? Eso, el resto no sé. Eso sientes que Europa, ¿sabes? Como que te asegura la integridad de la vida. Eso sentí en Europa. Te lo juro, tú vives allí y lo sientes. Hay países en el mundo donde eso no pasa. Y desafortunadamente tú llegas a Colombia y lo primero que te dice Colombia es, hey, ¿qué tal? Bienvenido. País alegre, lleno de muchas cosas. Fabuloso, gente maravillosa. Eso sí puede que te maten, pero no pasa nada. Bienvenido. Entonces es una vaina muy absurda. Muy absurda. Es un baldado de agua fría para... Yo sentí eso. Yo estuve allí en Europa casi 15 años. Llego acá. Me siento como desajustado, desubicado como colombiano, o sea, pues siento que realmente ya estoy en otro lugar, ya viví tanto tiempo fuera que me pareció llegar a un país nuevo, ¿no? Y sentí eso. Entonces, cuando tú regresas a Colombia, ¿no tienes ganas de volverte otra vez para Europa? Sí, pues sí me dieron, bueno, a ver, fue algo complejo. Sí, más bien, claro, son sentimientos encontrados muy fuertes, porque llego y me doy cuenta que en muchas cosas
claro, no me siento seguro, de hecho sentí miedo. Yo sentí miedo como, no sé, 1 o 2 meses, y es un miedo que realmente no había sentido nunca, y solo lo había sentido creo que en una ocasión cuando regresé de Colombia mientras vivía allí, y era el miedo de que te puede pasar algo, es muy extraño, pero justamente mira, pues el ser humano es así, somos así, que después de mes y medio, no sé, me pasó. Pero bueno, también sí te digo que sentí un poco de más energía Ujú. y ganas y esperanza por parte de la gente, y justamente lo que está pasando ahora en Colombia por parte de la gente joven. Entonces hay muchas ganas, hay mucha energía, mucha esperanza de hacer de un país nuevo, y lo estamos viendo actualmente. Actualmente siguen las manifestaciones, sigue la gente en la calle, siguen los jóvenes, sobre todo jóvenes sin trabajo, sin posibilidades de estudio, siguen en la calle manifestándose. Siguen diciendo, bueno, ¿qué? ¿Nos van a parar? ¿Nos van a poner atención o qué hacemos acá? Homero, pero también siguen los asesinatos, siguen los atentados, sigue la represión. Es como que el paro ha sido épico. Yo nunca me había sentido tan orgulloso de ser colombiano. Y cuando yo veo esos tambores en la calle tuyos, digo, Dios mío, es que ese es el ritmo que hay que ponerle a esto. Yo creo en los tambores porque en África he visto cómo se comunican los poblados con los tambores, y he visto cómo los tambores convocan las fiestas. Yo nunca he visto los tambores para la guerra. Sé que se han usado para convocar guerras, pero en tu Ujú. caso lo que se convoca pues es una revolución social. Después de ese vídeo en el que tú le llamas hijueputa Duque, ¿te amenazaron o tuviste problemas? No, nada. Sí, aquí es muy normal, ¿no? Que te amenacen. Sí, varias preguntas. Homero, ¿te han amenazado? No, todavía no. Homero, ¿ya te amenazaron? No, todavía no. Homero, ¿ya te han amenazado? Buenos días, Homero, ¿te han amenazado? Sí, pero mira que justamente, pues, tiene una parte graciosa, cruel, ¿no? Sí. Humor negro, pero tristemente es así. Estamos en un país que no solo amenazan los líderes sociales, los matan. Los Lo que matan. le dije a Duque en su momento, ya basta de que una persona piense distinto y la aniquilen. O sea, ya basta. No es que países en desarrollo y del tercer mundo se quieren parecer cada vez más a Europa, a Estados Unidos, a los países desarrollados, pues aprendan eso, cosa marica, aprendan por ahí, empiecen respetando la vida, empiecen respetando a las personas. O sea, la integridad física y la vida de la gente es muy valiosa. Es muy absurdo seguir comportándonos como animales. ¿Y la razón dónde queda? Si no estás de acuerdo con alguien porque piensa distinto, pues no sé, chárlalo, haz un debate y ya. Pero no es que charlas, haces un debate, ves que no están de acuerdo porque obvio piensan distinto, esos somos los seres humanos. Entonces lo agarro a bala. ¿Qué es eso, por favor? Eso ocurre acá. Eso ocurre acá. En otras partes del mundo quedan sorprendidísimos por esa realidad. Aquí es normal. Aquí es normal. Se ha normalizado la guerra, se ha normalizado la violencia, se ha normalizado que se mate a otro por cualquier cosa, sin razón, porque piensa distinto. Justamente me hiciste acordar de algo. Yo no soy petrista, no soy no sé qué, yo soy Homero y quiero la libertad para todos los seres humanos en este planeta, la libertad, y construimos desde el amor. Ya, basta. Eso no hay que meterle más cabeza, no hay que hacer debates políticos de aquí grandes. No. Vamos a ser libres, que todos nos sintamos libres y usemos el amor para construir. Ya. Y aparte de recursos, bueno, todo el mundo a trabajar, y todo el mundo claramente tiene que hacer algo para que tengamos y mantengamos esto funcionando como una buena maquinaria, pero ya desde la libertad y el amor construimos esta vaina. Y entonces en un debate hay un tipo así de extrema derecha que le dijo a Petro, y me parecía, o sea, lo que el man le responde me parece que es un man que a veces dice cosas muy sensatas y me gusta. Y aparte es el reflejo, ese tipo es el reflejo de la oposición a esa ultraderecha asesina que siempre ha habido acá. Entonces solo por eso me gusta. Pero es que yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, esta semana escuché a Ingrid Betancourt decir que Petro ha dividido al país entre pobres y ricos. Es decir, Petro conquistó América, Petro fue virrey durante 300 años, Petro fue esclavista, Petro fue presidente de derechas durante 200 años, y en los últimos 50 se inventó pues el neoliberalismo, el narcotráfico, el paramilitarismo, todo, ¿no? Es decir, Petro tiene la culpa de todo y nos ha llevado a tener 20 millones de pobres y medio millón de muertos. ¡Maldito Petro! Me encantaría entrevistar a ese señor y preguntarle cómo ha hecho todo eso, de verdad. Es que la gente es muy estúpida, es muy estúpida. Por eso yo digo, es muy importante la educación y educación de calidad. Es muy estúpida.
Claro, yo cuando alguien yo escucho aquí en Colombia decir algo así, yo digo, uy, marica, lo importante que es la educación y de calidad, ¿no? No, fíjate, fíjate, no. Bueno, pero todo bien, ¿no? Claro. Entonces el tipo termina gritándole a Petro, le termina gritando, diciéndole, es que usted sobra, ¿no? Usted sobra. Y bueno, Petro le responde con una argumentación bien larga, pero le viene a decir, hermano, es que esa es su forma de pensar y esa es la forma de pensar de muchos y no puedes pensar que un ser humano sobra. Entonces, Tenaz. ya, es eso. Le Pero dijo, no fíjate puedes una pensar cosa, que un humano sobra. cuando un tipo de esos que tiene poder y palabra le dice a alguien públicamente que sobra, estás ordenando el asesinato de esa persona. Porque hay Claro, descerebrados que eso lo convierten en una orden. así es, así es. Y pues sí, me parece absurdo en este siglo, al día de hoy, un tipo que le estuviera diciendo a otro ser humano, que más da así, derecha, izquierda, eso me parece aparte la No, simpleza pero a más. ver, derecha, izquierda, ¿y qué me dices el centro? Claudia López dice, por ejemplo, esta semana que Petro es un extremista de izquierda que promueve el caos y la rebelión y demonizar a Petro precisamente para ella ganar prestancia política y situarse en un centro en el que supuestamente ella es o su centro es la única solución, eso también es estigmatizar y poner en peligro la vida de las personas y poner el equilibrio. Además, es una gran mentira. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues a mí siempre me ha parecido muy absurdo jugar a las izquierdas, a los zurdos, a los diestros, a los centros, a los desequilibrados. Mm, No, es que la humanidad no se trata de eso. La coherencia, la libertad, el amor, el bien común, no se trata de derecha e izquierda. Eso es muy absurdo. Yo pienso de esta forma y considero que la humanidad debe funcionar así y quien no entre ahí lo matamos. Ya, eso no es de derechas, izquierdas, eso es estúpido, eso sí. es estúpido, ya. O sea, lo que estamos hablando de Petro, ¿no? Entonces ahora resulta que pues porque Petro quiere el bien común para todos y que la gente tan pobre no sea tan pobre y que por lo menos tenga trabajo y tenga posibilidad Mm. de tener un plato de comida y tener una vida digna, es izquierda, no, es ser humano, es ser coherente, es ser inteligente, es pensar en el bien común. Claro. No, no ser un acaparador o que como esta gente que gobierna este país, son dueños de todos los bancos, son dueños de todas las cadenas alimenticias, son dueños de la mayor parte del territorio de la tierra del país, son dueños de las fuentes de agua, de las petroleras, o sea, tienen todo Y quieren más, que es lo peor. y O quieren sea, ¿cuál más. es el límite, no? Claro, si la gente empieza a protestar y tal, pues les damos bala, los matamos, pues para que la gente se agüeve y le entre miedo y se dé cuenta, pues que aquí funciona así y que las cosas son así y que no van a cambiar. Entonces, que más bien bájale la protesta o te desaparecemos Claro, o te quitan claro. la cabeza, como pasó con el chico de Tuluá. O sea, aquí pasan Uy, jue cosas madre, que le cortaron la cabeza a ese chino esta semana. Óigame, esa es una vaina. de quitar a Estamos una llegando a esos persona. niveles de salvajada, ¿no? En la protesta social, fíjate, porque de la época paramilitar y de la guerrilla tenemos crímenes atroces por todas partes, pero que en plena protesta social 70 asesinatos por parte de la fuerza pública, cientos de desaparecidos, miles de heridos, por parte de la policía y el ejército de Colombia hacia su propio pueblo, eso es impensable. Es así, y la gente, pues yo quisiera, ¿no? Yo siempre le doy fuerza y por eso ahí ya existe para lo que existe. Yo siempre le digo a la gente acá y vamos hablando y des en cuenta para qué está cada cosa. La Mm, policía nunca ha estado para proteger la humanidad, a las personas, nunca. Esa es la fachada de la policía, mm. venderte que hay un número fácil de 3 dígitos donde tú llamas y te atienden. Es pura basura. ¿Cuándo has visto un policía que se pone delante tuyo y empieza a tirar plomo frente a ladrones? Pa, 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 hijo de puta, pa, pa, pa. Y te dice, ¿estás bien, hermano? ¿Estás bien? Sí, gracias, policía. Oh, me salvaste la vida, hermano. Esos hijos de puta me querían robar. Y el policía, no, hermano, todo bien, para eso estamos. Nunca ha sido Nunca. así. ¿Cuándo ha habido esa noticia en la historia de la humanidad? Nunca. O bueno, hablemos de Colombia, porque Mm. desconozco la humanidad en su historia con la policía. En Colombia nunca ha sido así, hermano. La policía siempre, ¿cuál ha sido su servicio? Llega, aparece y dice, bueno, ¿cómo va todo? Sí, no, pilas, sí lo arrestamos. Bueno, te llevamos allí, te soltamos. Ah, bueno, sí, venga para acá. No, ¿cómo así? Bueno, te golpeamos un poco. Ay, 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 chao, bueno, te soltamos. Venga, bueno, para la cárcel. Bueno, salga de la cárcel. Ya, es una trama, es una trama. ¿La policía realmente para qué es?
para proteger a todos esos desgraciados Claro. que controlan, en este caso, este país y cada país y el planeta entero. O sea, en este caso, la oligarquía deshumanizada, atroz, violenta, asesina, que viene controlando este país, ahí es cuando vemos para qué está la policía. Sale la protesta social y están todos los tomos, toda la policía, el SMAT, protegiendo y amedrantando, generando miedo a la gente. Desen cuenta que tenemos la facilidad de que, ay, lo matamos, ay, cayó. No queríamos hacerlo así, pero bueno, son cosas que pasan. La policía está hecha para eso. La policía está hecha que para cuando el pueblo se rebote y se dé cuenta que todo esto es una salvajada, ahí aparecen. ¿Y a quién le disparan? ¿A quién hemos visto que le dispara a la policía? ¿A los ladrones, como te puse el ejemplo? Cuando estás en peligro como ciudadano, nunca le disparas al mismo pueblo. Claro. Ahí sí tiene coraje. Ahí sí tiene el cerebro lavado para poderle meter un tiro a otra persona. Aparte de su pueblo, aparte con su salario. Es absurdo. Es absurdo. Y la gente se queda pensando en que eso le llamamos entonces ultraderecha. No, eso es estúpido. Es estúpido, y de que el ser humano siga pensando y comportándose de una forma estúpida, vamos a tener sangre en la calle, vamos a seguir viviendo con amargura, con tristeza, llorando a nuestros muertos en la familia. A mí me han matado personas en la familia por violencia. A mí me han matado personas por violencia en la familia, siendo jóvenes, con bala, apuñaleados. Eso pasa aquí. Es inhumano, es atroz. Hermano, eso lo explica muy bien Camilo González Pozo en una entrevista que le hice. Él es el director de Indepaz y él explica por qué se necesita toda esa violencia policíaca. Realmente la causa de la brutalidad policíaca es que tienen que mantener ese sistema desigual, tienen que mantenerlo desigual. Ese neoliberalismo, o sea, es decir, el neoliberalismo, el sistema económico en el que vivimos, necesita esa represión para poder funcionar. Sin esa guerra contra la gente no podría funcionar. Por eso es que se violan los derechos humanos de esa manera. Pero curiosamente se violan los derechos humanos y tenemos, por ejemplo, a una embajadora en este momento ante la ONU, que ha sido exsecretaria de Uribe, ha sido exministra de Justicia y actual embajadora pues ante la ONU. Imagínate eso. Entonces esta mujer pues ha estado absolutamente indignada contra las acusaciones, con las acusaciones contra Colombia por violación de derechos humanos. Grandísima, estúpida. Es que claro, es cuando uno dice, pero ¿quién la educó? O sea, ¿dónde estudió? Que no le enseñaron principios básicos de humanidad. Es que no, o sea, a ver, el chico decapitado, o sea, le quitan la cabeza y aparecen bolsas aquí por protestar. Uy, hermano. O sea, ¿entiendes? O sea, lo que voy, o sea, la estupidez humana. En Suba esta semana mataron a otro chino. En Suba el SMAT mató a un chino un disparo con una aturdidora esta semana. Sí, así fue. Aquí en Suba lo mataron hace pocos días. Sí, pero cuidadito, Claudia López, ¿qué ha hecho esta semana? ¿Ah? Pero me imagino que nada. Claudia López esta semana denunció a la primera línea de Suba. Todos se convierten y los ves como unos lameculos a esa oligarquía de verdad que tiene jodida el país hace tantas décadas y cientos de años. Pero en Colombia, ¿qué te parece que tenemos un presidente elegido con dineros del narcotráfico? Una vicepresidenta que tiene un hermano narcotraficante y cuyo marido, por cierto, que esta semana han pillado al Memo Fantasma, que ha sido socio comercial del marido de nuestra vicepresidenta. El Memo Fantasma, que es el tipo que organizaba el negocio del narcotráfico para el bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas, un bloque paramilitar que ha asesinado a más de 14.000 personas. No, o sea, claro. Y ese tipo hacía negocios con el marido de la actual vicepresidenta y canciller de nuestro país. Es que tenemos ejemplos por la nueva presidenta del Congreso también. Pues desafortunadamente Colombia sigue siendo un país también que sigue exportando, pero día a día, cocaína para todo el planeta. Se me olvidó Pinzón. Pinzón, el nuevo embajador en Estados Unidos. ¿Qué pasó con Pinzón? No sé, también debe estar ahí. No, es que Pinzón tiene un tío que está condenado en Atlanta, Georgia, a cadena perpetua por narcotráfico. Y él dijo esta semana que eso lo sabía Santos, porque él ha sido ministro 2 veces. Y dijo que eso lo sabía Santos, y Santos salió a decir que él no tenía ni idea que él se había enterado de eso. Es que si buscamos lazos con el narcotráfico y el paramilitarismo por todas partes en el gobierno, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Es que
te das cuenta que todo es el tinglado para seguir manteniendo ese negocio de narcotráfico, de guerra, y los bienes que tiene Colombia de verdad, los bienes que tenemos son incalculables, la gente no se da cuenta. Aquí, como dicen, ¿no? Aquí uno bota, está comiendo mandarina, escupe la pepita de la mandarina y crece un árbol porque la tierra es negra, es fértil, es muy negra, es una tierra que crece de una forma, con un sabor las frutas. Tú sabes, estando allá uno se come una fruta allá en Europa. Sí. Pero te vas dando cuenta que cuando llego, poco a poco me voy enterando de cosas porque me fui muy joven y yo pues estando allí no estudié la época violenta o que ocurrió en Colombia en los últimos 100, 150 años. Pero llego y empiezo a enterarme de cosas, ¿no? Y a investigar un poco, a pedirle a personas que saben del tema que me expliquen, ¿no? Y entonces te das cuenta de eso, que siempre ha sido sectorizado aquí, allá, en este territorio de Colombia, después más en esta zona, después más hacia acá, después el conflicto armado con la guerrilla fue allí. Y eso como que ha generado me parece a mí, me da la sensación como que todo el tiempo ha estado, ¿no? Un constante de la guerra, un constante del conflicto de la sangre, pero sectorizado. Y como que cuando baja allí, pasa una generación, como que medio se olvida, y entonces otra matanza allí, y cuando vuelve a haber una matanza al otro lado, ya medio se olvidó. Entonces otra vez vuelve a ver, ya no se acuerdan, o sea, no ha habido como un estallido de violencia a nivel nacional donde hay pérdidas, pero miles y miles de pérdidas humanas, desastres en las ciudades, o sea, un desastre como lo ha habido en otras partes del mundo, no solo en Europa, no la ha habido en Colombia. En Colombia ha sido siempre una guerra de corbata, ha sido una guerra sectorizada, ha sido una guerra que, ay, pues sí, matemos a esos 3.000 acá de repente, matemos a estos 1.000, matemos a estos 500, desaparezcamos a esos 300, ¿no? Entonces, ha sido esa forma, ha sido como microguerras que han mantenido esa constante guerra en el país, ese derrame continuo de sangre que ha ido, pienso que, haciendo mella y acostumbrando a la gente a que no proteste, acostumbrando a la gente a que eso es normal y que pues, ay, pues quién sabe, y aparte estamos en un país muy religioso y que a veces realmente a mí, yo no soy religioso, pero a veces los llevan a un punto ay, que la gente cree que a veces es por obra y gracia de nuestro Señor que las cosas son así, ¿no? O que así lo quiere, y que entonces nuestro Señor es que nos está mandando un castigo no, hombre, no es así, no es así, no es así, por eso es importante la educación, no es así. ¿Cómo vamos a pensar que esto es normal? O que eso es porque el Señor lo quiere. ¿Cuál Señor? El Señor que está allá más bien sentado en la casa de Nariño, dando órdenes, bueno, ni siquiera las da él, ¿no? Pero digo, los que realmente están generando todo esto, lo han hecho de una forma como a su antojo y según sus intereses y de a poquitos, y esos poquitos son los que no nos han dado, pienso yo, un estallido como país grandote, ¿no? Grandote, ¿a qué me refiero? Pues claro, uno sale a manifestarse, uno sale a las calles, salimos, pero no salimos todos, y realmente las revoluciones, eso sí, yo también lo digo, las revoluciones no se hicieron marchando pacíficamente, porque el poder lo tienen con las armas, el poder está desde el miedo, y es gente que gobierna desde el miedo. O sea, te voy a meter un tiro si no haces lo que te digo, y lo están haciendo así, siempre lo han hecho así. En el momento que no salga todo el mundo a las calles y estemos dispuestos, primero salir todo el mundo, que no ha sido así. Pero si sale 1.000.000 de personas a la calle en Bogotá, ¿tú crees que van a tener el valor los del ESMAD de dispararle a sus propios familiares? Porque ahí van a estar sus familiares. Eso ya son fenómenos masivos, pero para eso ya se necesita un cambio cultural muy berraco. Una cosa que yo creo que una guerra que vemos todos, que es la de los muertos, está ahí. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que hay varias guerras. La otra guerra tenaz es la guerra estructural, la guerra que no se ve. Porque, por ejemplo, en todo el conflicto en los últimos, no sé, 30, 40 años podemos tener 300.000 muertos. Pero la sola ley 100, según los expertos en salud pública, como la doctora Carolina Corcho, la sola ley 100 que privatizó la salud ha ocasionado más de 1.300.000 muertos en Colombia.
O sea, 4 o 5 veces lo que ha ocasionado el conflicto. La miseria, la pobreza mata más gente, el hambre mata más gente y es más barata que las balas. Entonces, esa violencia estructural que tiene Colombia por su pobreza, ese es el arma de destrucción masiva más grande que hemos tenido. Y es esta disposición de toda esta gente que mantiene esa desigualdad. Tú imagínate ahora con esta gente intentando relanzar nuevamente candidatos desesperadamente, gente como la María Fernanda, esta Cabal, este tipo de personas, ¿qué están diciéndole al país, ¿no? ¿Qué le están diciendo al país? Mire, somos tan inteligentes que hacemos lo que nos dé la gana, vamos a seguir controlando esto, podemos poner incluso un burro de presidente que ustedes se lo van a mamar. Y la gente sigue creyendo, comiendo cuento. Eso me chocó mucho cuando llegué a Europa, ¿no? Como recordarlo, o bueno, no es que lo hubiera visto de una forma tan clara o bueno, así desglosada y entenderla bien, eso me pasó fue fuera, ¿no? Y cuando llego acá lo veo al detalle, veo las clases, veo la pobreza, veo esa división aquí hay estratos, ¿no? Le llaman a los estratos. Le llaman estrato 1 al 6, ¿no? Eso me parece muy absurdo. Eso no existe allí, ¿no? Claro, allí también hay gente de dinero, hay gente que tiene menos, pero bueno, no ves las clases, ¿no? No ves los estratos, ¿no? Entonces, lo que dices tú, sí, es la mejor arma y bueno, ese también forma parte de la finca, ¿no? Forma parte de la finca. La finca Colombia, todos la limpiamos, pero hay unos que la limpian de rodillas y con un trapo viejo, roto, oliendo horrible. Y bien, hay otros que limpian la finca con escoba, con trapero, hay otros que limpian la finca con aspiradora, hay otros que tienen como un polvero y de vez en cuando van haciendo así en algunas partes de la finca y tal, y hay otros que o no hacen nada o de vez en cuando soplan un poquito ahí. Pero a lo que voy es que todos, siendo estrato 1 o estrato 0, los nadies, ¿no? O estrato 6, todos limpiamos la finca. Después, algunos tenemos la fortuna de no estar arrodillados limpiando la finca con un trapo asqueroso, sucio y que huele horrible, ¿ok? Pero la mayor parte de la gente que limpia la finca está así en esa condición. Y hay otros que creen que por hacer de vez en cuando así, o pasar ahí el plumero así poquito de vez en cuando, son pues bueno, los reyes, los chachos pues de la finca, y no, también son esclavos, también los dueños de la finca, ¿quiénes son? Eso sí, no los vemos nunca, y sabemos quiénes son, quiénes son. Claro, porque son los dueños del país, ya es que tienen nombre propio, ¿no? Por más testaferros que tengan, han acumulado tanto que todo el mundo sabe quiénes son los dueños del país. Pero una pregunta que quería hacerte yo a ti como artista, tú como artista, es, hijo de madre, y todos esos artistas famosos que están por ahí, hermanos, sin abrir la boca, toda esa gente que ha ganado tantísimo dinero, todos esos deportistas que supuestamente nos representan, de ese hijo de madre gente que le está pasando por la cabeza, hermano, que no se suma de forma coherente a todo esto. Yo te digo, ellos son los que están dentro de la finca, y ellos a veces ni siquiera tienen que pasar el plumero, a veces hacen así, quitan el polvito un poquito así, pero son los que hacen los conciertos en la finca. Ya llegaron a ese límite, o sea, mueven tanta gente, han llegado también, tienen riquezas, gente que vive muy bien también, son artistas muy reconocidos y muy queridos que han hecho mucho nombre con el pueblo colombiano y el mundo, nacieron acá, fueron fortalecidos por este pueblo maravilloso. Y claro, en un momento les dieron ahí su puestico y su escenario en la finca. Ellos no pueden hacer eso. Ellos moviendo toda la finca, a todo el parche de la finca, imagínate, les han dado el escenario. Que ellos llegan a abrir la boca y a decir, bueno, y fue puta, la armamos, ¿cómo que está pasando esto acá? ¿Cómo que tanta injusticia y tanta barbarie? Paramos esto ya. Vamos a hacer tal cosa y tal otra, tal, esto, lo otro, pilas pues, abran los ojos. No, imagínate. Pero ¿sabes qué pasa? Que también esa gente debe favores, igual que si fueran políticos, y segundo también pensarán, o se han comido el cuento que van a perder sus privilegios y que los van a expropiar y que todas esas pendejadas que dicen. Yo creo, ¿no? Porque es que es una explicación, claro, lógica.
por eso digo, ellos creen que realmente, o sea, los van a bajar de ese escenario, pero no se acuerdan que ese escenario se lo dio el pueblo, se lo dio la gente. Y ya, simplemente no, date cuenta, bájate del escenario un rato, utilízalo para decir lo que tienes que decir y bájate con la gente a marchar, con toda la gente que está en la finca, bájate con la gente a marchar y te darás cuenta que no va a pasar. Homero, tú sabes que en este canal ha empezado a colaborar Margarita Rosa de Francisco, y el día de la entrevista se me ocurrió decirle, oiga, ¿y ustedes por qué los famosos no organizan una primera línea de famosos? Hay una primera línea jurídica que le están organizando cientos de abogados súper valientes, están los chinos de primera línea. ¿Por qué no organizan los famosos una primera línea con ese poder de convocatoria tan berraco? Tú tienes en tu canal de YouTube 427,000 seguidores porque lo vi esta mañana. Yo tengo 27,000 y mi canal es de derechos humanos. Yo solo entrevisto líderes sociales, progresistas y locos que le dicen hijo de puta al presidente como tú. Y yo tengo 27,000 miserables suscriptores. Échame suscriptores, ayúdame. Difunde contenidos porque, por ejemplo, entrevisto a líderes sociales que a veces los ven 500 personas, 1000 personas y están jugándose la vida para darme una entrevista, para contar lo que está pasando en los territorios. Entonces yo esa desconexión que hay a veces entre la gente que tiene poder de convocatoria y la gente que realmente necesita tener voz, es lo que me parece que es el grandísimo problema que tenemos en Colombia. Porque yo te digo que muchísimas de las personas que tienen dudas sobre si es demasiado extremo esta postura, sobre si la otra y tal, simplemente con el hecho de escuchar a una persona que le han asesinado a su familia, que está en los territorios pasando hambre, que no ha vivido más que violencia, que no tiene agua potable, solamente con escuchar a esa persona le cambiaría su percepción del país y sabría exactamente lo que tiene que hacer. Pero la mayor parte de la gente vive pues como muy cómoda y dice, no, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sabes? ¿Qué opinas de esa primera línea de famosos? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pienso que también, bueno, ahora se me vienen artistas a la cabeza como esa primera línea y tal vez es que no estamos como tan conectados, pero al mismo tiempo sí, un poco. Pero bueno, también voy pensando en ellos, en Margarita Rosa, en Riaño. No sé, ahora pues, no se me vienen. Uy, si no se te vienen más a la cabeza, me va a empezar a preocupar un montón. Pero esta cantante, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de ella. Adriana Lucía. Eso. Sí. Bueno, hay varios. Ahora no se me viene Andrea Echeverry. Hay varios artistas que están ahí puestos en la causa y claramente dan su opinión. ¿Qué pasa con Carlos Vives? ¿Qué pasa con Shakira? ¿Qué pasa con Juanes? ¿Qué pasa con James? ¿Qué pasa con toda esa gente? Que abran la boquita, hermano, porque me parece que son colombianos. Colombia necesita que abran la boca y digan qué están pensando, ¿no? Tranquilos, no los van a expropiar, no van a perder sus mansiones. Pero la gente se está muriendo de hambre. Son 20 millones de personas, algo tienen que decir. Nada, tiene mucho huevo, a mí ya esa gente no me importa, o sea, tienen huevo de verdad, yo digo, ya ni los escucho. Si alguno que otro escuchaba, llega, ay no, póngase marica. ¿Viste lo que pasó con la selección? La gente estaba a favor de Brasil y la gente estaba diciendo, me importa un culo el fútbol. La primera línea de los chinos que están en la calle son los que me representan, esa gente no. Qué vaina tan tenaz. Claro, no, ahí sí, de verdad, no sé qué ocurre, no sé qué decir, de verdad yo creo que están muy asustados hasta inclusive hasta amenazados, ¿no? O sea, estamos hablando de qué país estamos hablando, o sea, más bien, de qué gobierno estamos hablando, del colombiano. Entonces yo pienso que les da ahí su cosita, yo creo que hasta amenazados están advertidos. Yo pienso que sí, porque es gente que mueve mucha gente. Pero hermano, más amenazado que un líder social que está en el territorio sin escolta y solo. Más amenazado que un periodista como Julián Martínez, como Gonzalo Guillén, más amenazado que un defensor de derechos humanos como Alirio Uribe, más amenazado que un político progresista como Iván Cepeda que tiene contra las cuerdas a Uribe, no creo. Es que estás hablando de gente valiente. Sí. Ya. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, hermano. ¿Tú crees que con un buen redoble de tambores, hermano, y volviendo a la épica y volviendo a esas batallas por la justicia y por la pobreza y por la libertad, ¿tú crees que con el arte podríamos realmente cambiar algo en Colombia? Porque la manifestación que han dado los chinos en las calles ha sido artística, pero brutalmente artística. Aunque le tapen los murales, aunque les echen gases como te echaron a ti,
Así es, el arte está transformando a la gente, el arte está transformando a los niños, los jóvenes, los adultos, de verdad, les está dando más valor, les está dando más criterio, te lo juro. Yo aquí en Ainja lo veo, en las escuelas de aquí lo veo, inclusive en Ciudad de México lo veo, que ya estamos allá con Ainja, lo veo, o sea, el arte empodera, los tambores de Ainja empoderan, los artistas, si están siendo voces que protestan y denuncian lo que está ocurriendo en el país, realmente están transformando a otras personas, les está generando un poco de más crítica, más carácter y decir, bueno, esta no me la aguanto más, no lo tolero, por lo menos dice algo, ¿no? O sea, aquí pasa a veces que alguien dice algo, un señor, una señora aparece, no sé qué, pum, mamá, ¿no? Y hay 5 que no están de acuerdo, aparte de lo que dijo es bien incoherente, no dicen nada. Entonces lo que estoy empezando a ver y me gusta y pienso que eso cada vez va a pasar más, es que alguien de esos 5 o los 5 se levantan y dice, bueno, mi señora, ¿qué es lo que está diciendo? O al señor, desubicado, ¿en qué país vives? Para no darte cuenta de lo que ocurre realmente. Entonces este punto crítico es el que necesitamos por parte de todos. Imagínate si estuviéramos realmente en un país donde un alto porcentaje tuviera carácter y tuviera una actitud de vida desde sus principios para poder trascender, evolucionar y vivir mejor con los demás. Tal cosa, por favor, ¿qué pasa con eso? Ten cuidado. No debemos comportarnos así, o eso no se debe hacer. Primero el respeto, la vida, la tolerancia, ¿cómo es eso? ¿Qué acabas de decir? Y parado todo el mundo, no importe, sin importar qué dinero tiene, cuánto gana, qué carrera tiene, dónde vive, qué religión tiene, no, hombre, no. O sea, principios de, repito, del bien común, de respeto, de tolerancia, de libertad, de libertad. O sea, es que la humanidad siempre nos hemos movido para ser libres, para vivir tranquilos, para tener derechos, para estar bien. Solo tenemos una oportunidad llamada vida. Pasémosla bueno. Siempre digo, hagamos de esta vida una fiesta. Llegamos acá y nos queremos es joder la vida. No, pues, y que la vida no se convierta en una eterna lucha para que no nos jodan la vida. No, la vida no es eso. No voy a estar luchando para que no me fastidien. No voy a estar luchando para que no me maten, para que no me jodan. No, la vida es para pasarla bueno, para estar bien, para trabajar, para hacer lo que nos gusta. Y ojalá terminemos trabajando en lo que nos gusta. Pero ya poder tener un espacio en esta sociedad con tantísima gente, pues bueno, tratemos de organizarnos y pasarla bien. Y estar bien, tranquilos. Poder trabajar con dignidad por nuestra casa, por nuestra comida, nuestra familia. Y ya, y chao, ya. Esa fue la vida, no hay más. Bueno, yo no he conocido el primer reencarnado. ¿Qué hubo reencarnado? ¿Todo bien o qué? No, sí, en esa tercera oportunidad me voy a aportar mejor. No, yo no he conocido el primero. Entonces, si tenemos una oportunidad y somos conscientes de eso, y es esta, pues vivamos bien, vivamos tranquilos. Homero Cortés, en África tienen o le cuentan a veces a los niños que el primer tambor que uno escucha es el corazón de su madre, cuando uno está en el vientre materno. Uh-huh. Y el último tambor que escucha es su propio corazón antes de apagarse. Y tú nos recuerdas con tus tambores en la calle que la vida es lo importante. Hermano, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias a ti, Pablo. Un placer, un gusto y espero verte en España o aquí en Colombia. Por supuesto, yo te sigo. Acuérdate, tienes demasiados suscriptores. Te mando. A los líderes sociales tienes que ponerlos a hablar ahí también. Sí. Este vídeo que lo están viendo ustedes, por favor, vayan al canal de Pablo, que se llama Palabras Mayores, y se suscriben, por favor. Por favor, háganlo. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Bueno, que estés muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a Palabras Mayores por la entrevista que realizó y a las miles de personas que pudieron ver este video, lo cual se hizo viral y fue posible evitar la intervención del ESMAD. Gracias a todos ustedes. Hoy todo el día está tranquilo y esperando respuesta de parte de la administración municipal. Muchísimas gracias desde Colombia. Saludos a todos y muchos besos.